Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a ver herramientas para incluir el esquema en nuestra página web. El esquema o marcado de datos no es más que un código que se inserta en el header de nuestra web. Lo podemos insertar en URLs determinadas y este código va a ayudar a Google a entender mejor de qué va nuestra página, nuestra URL. Este código puede implementarse en diferentes lenguajes como microdatos, como RDFA, como JSON y bueno, aunque parezca algo complicado, es muy sencillo de implementar y ya os digo que va a mejorar nuestro posicionamiento porque Google va a entender mejor nuestras URLs y además va a aumentar las posibilidades de aparecer en el Rich Snippet de Google. El Rich Snippet es esa posición cero que aparece destacada en algunas búsquedas y con el esquema vamos a tener más posibilidades de añadirlo. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer es ir a la pantalla del PC y ahí os lo explico todo. Ya estamos en la pantalla del PC y antes de empezar os quería enseñar lo que es un Rich Snippet, porque probablemente la mayoría ya lo sabréis, pero si hay alguien que no lo sabe, un Rich Snippet es esta posición cero que aparece en Google en determinadas búsquedas. En este caso he puesto en Google el Rich Snippet Google, que es, y en vez de mostrarme las páginas web, como muestra así de esta forma, en primera posición me pone esto es un rich snippet que es un fragmento de texto en el que ya me responde a la pregunta. Bueno, pues que sepáis que con el esquema vais a tener más posibilidades de aparecer en esta primera posición o posición cero de Google. También tenéis que tener cuidado porque si alguien está preguntando algo concreto, que es cuando suelen aparecer los rich snippet, por otro lado, si se encuentra aquí ya la respuesta, puede que no entre en vuestra página web. Lo mismo sucede con las preguntas aquí que nos dice Google. Otras preguntas de los usuarios. Aquí puede el usuario desplegar esta flecha para abajo y ya le aparece la respuesta. Bueno, corréis ese riesgo, pero en general es mejor aparecer en esta primera posición que no en posiciones más bajas. Aunque ya lo muestre Google, la mayoría de veces el usuario va a terminar entrando en nuestra página web. Ahora bien, ¿cómo hacemos para implementar este esquema, estos datos estructurados en nuestra página web? Tenemos varias formas de hacerlo a través de algún plugin o de manera directa, introduciendo el código en nuestra página web. Para introducirlo de manera directa, tenemos esta herramienta de Merkle, que es el Schema Generator, bueno, es el Schema Markup Generator, y aquí en el menú nos vamos a esta opción que pone Schema Generator y nos aparece lo siguiente. No os preocupéis porque ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, no os lo he dicho, pero existen muchos tipos de esquema. Aquí si desplegamos para abajo, pues vamos a poder poner un esquema de artículo, de migas de pan, eventos, preguntas frecuentes. Si vamos a la página de esquema.org, aquí nos va a mostrar todos los tipos de esquema que existen. Por ejemplo, para lugares, negocios locales, restaurantes, vamos a hacer clic en negocios locales. Aquí nos indica toda la información que podemos poner. Bueno, os dejo el enlace en la descripción del vídeo y si alguien quiere venir a esta página de esquema.org y ver qué información se puede introducir con los datos estructurados, aquí lo ve. Volvemos al esquema Markup Generator de Technical SEO y aquí tendríamos que elegir el marcado de datos que deseemos. Podríamos introducir un local business, podemos introducir preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes son muy interesantes en microdatos porque podemos irnos a Google, bueno, a Google o a cualquier herramienta de búsqueda de palabras clave, pero por ejemplo aquí en Google de manera muy rápida. En esta parte que nos muestra preguntas que realizan otros usuarios, pues podemos poner cómo hacer un snippet, cómo crear un snippet en Visual Studio Code. Bueno, pues podríamos buscar las preguntas que buscan otros usuarios y si nuestro snippet fuese de Rich Snippet, valga la redundancia, estuviésemos hablando sobre Rich Snippet, podríamos crear preguntas frecuentes con estas preguntas. ¿Cómo hacer un snippet? Y nos podríamos venir
aquí a la fact page a este generador de esquema, y introducir como primera pregunta cómo hacer un snippet. Bien, lógicamente hemos hecho la pregunta, ahora tenemos que resolverla. Como veis, aquí a la derecha nos está apareciendo a su vez el código del esquema. Y aquí en el nombre, como hemos puesto aquí cómo hacer un snippet, nos ha aparecido aquí. Ahora cuando respondamos a la pregunta, y podemos poner un snippet, se hace con esta herramienta, por ejemplo. Veis que nos aparece aquí a la derecha el código, se nos va rellenando con nuestra respuesta. Bien, pues tendríamos ya una pregunta frecuente, pero nosotros queremos más porque normalmente el apartado de preguntas frecuentes suele tener varias preguntas frecuentes. Entonces hacemos aquí en Add Question y nos aparece la posibilidad de introducir otra segunda pregunta frecuente. Entonces en este caso, pues no sé, para este ejemplo voy a poner cualquier cosa. ¿Qué herramientas utilizar para crear un snippet? Y aquí en la pregunta, aquí en la respuesta, responderíamos a la pregunta. Incluso podríamos poner una lista y podríamos poner 1 y a lo mejor poner plugins de esquema. Vamos a poner 1 esquema, 2 vamos a poner rank math y así. Bueno, se nos crearía aquí la segunda pregunta frecuente. Así podríamos crear varias preguntas frecuentes y luego con este código lo copiaríamos. Podemos seleccionarlo y copiarlo o directamente aquí esta opción que nos da también copiar, lo copiaríamos y tendríamos que pegarlo en el header de la URL en la que quisiésemos que contuviese este esquema. Bien, esta forma es totalmente válida, pero es la que menos me gusta porque, bueno, tengo que introducirlo manualmente y a mí no me hace especial ilusión. Así que yo prefiero hacerlo con algún plugin. Bueno, no os lo he dicho, pero de igual forma, igual que preguntas frecuentes, pues podríamos crear, por ejemplo, un negocio local y si creamos un negocio, un esquema para negocio local, aquí ahora los datos que nos va a pedir son diferentes. Lógicamente, las preguntas frecuentes nos pedía que hiciésemos una pregunta y la respondiésemos. Aquí en el local business, pues nos va a decir el tipo de local business, aparecen varios local business, tendríais que elegir aquí el vuestro y luego lógicamente pues nos va a pedir diferentes datos del local business, el nombre, la imagen, URL de la web en el caso de que tenga, teléfono, rango de precios, bueno, la calle, ciudad, código postal, diferentes datos del local business. Cada tipo de esquema lógicamente nos pide una información diferente. Bien, pero esta forma de implementar el esquema de manera manual no me gusta porque tendríamos que copiar aquí este código que se nos ha creado, irnos a la URL en la que queramos implementarlo y copiarlo en el header de esa URL. A mí me gusta más implementar el marcado de datos con algún plugin. Así que bueno, ahora ya habéis conocido esta opción de poner el marcado de datos, el esquema de forma manual y ahora vamos a ver cómo poner el esquema con algún plugin. Y entonces ahora nos vamos a mi página web y yo aquí en mi web tengo instalado este plugin de Rich Snippet, voy a hacer clic en él y es el plugin, aquí nos dice el nombre all-in-one-schema.richsnippet y bueno, pues aquí nos habla un poco de las características del plugin y lo único que tendríamos que hacer es ir al repositorio de plugins de WordPress, descargarlo y entonces pasa lo siguiente. Voy a ir a la home y aquí en la home voy a hacer clic en editar. Bueno, he ido a la home como podía haber ido a cualquier otra URL de mi web, pero voy a hacer el ejemplo con la home. Entonces hago clic en editar la página. Así es como se ve la página de inicio de mi web por dentro y si bajamos, vamos a bajar abajo del todo y si os fijáis, bueno, aquí acaba la página, esto es lo que vería el usuario. Y aquí debajo nos aparece esta opción de configurar Rich Snippet, que es la que esto nos lo muestra gracias al plugin de Rich Snippet que os acabo de enseñar. Para que aparezca el Rich Snippet tendríamos que rellenarlo. Nos pide selecciona de qué trata esta entrada. Y aquí podríamos incluir estos tipos de esquema. Como veis está limitada en la versión
gratuita, pero por ejemplo aquí podríamos poner que es un artículo, un producto, un servicio. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con artículo. Entonces seleccionamos artículo y ahora nos aparece lo siguiente. Nos dice que es un fragmento enriquecido de artículo y nos va a pedir una imagen, un nombre, una descripción corta, el autor del artículo, en este caso me pondría yo, Fernando Espejel, y la organización, bueno, que me podría poner también mi nombre, un logo, y así de sencillo sería crear un rich snippet de artículo con este plugin. Otro plugin que a mí me gusta mucho es RunMath, y bueno, RunMath es un plugin de SEO, no es solo de Schema. Y bueno, nos vamos a ir a esta página de reformas que ya os he enseñado en algunos de mis vídeos anteriores, y aquí sí que tengo instalado el plugin RunMath. Bueno, aquí nos pone Schema, pero para que veáis cómo funciona vamos a irnos a la página de inicio de esta web, y así es como se ve por dentro, desde dentro la página de inicio, y aquí arriba a la derecha, en la parte superior derecha, nos aparecen las opciones del plugin de RunMath. Entonces vamos a seleccionar este rectángulo en el que nos está dando la puntuación del SEO, un 86/100, lo seleccionamos. Y aquí arriba tenemos un pequeño menú que nos aparece seleccionado por defecto la opción general, pero si hacemos clic en esta tercera opción es la de esquema. Con la versión gratuita de RunMath están limitados los esquemas, y con la versión de pago, que es esta que tengo yo, con la versión Pro, podemos generar cualquier tipo de esquema. Bueno, para generar el esquema con RunMath simplemente tendríamos que hacer clic aquí donde pone Schema Generator y ya nos aparecen los diferentes esquemas que existen. Por ejemplo, vamos a hacer clic en artículo como en el ejemplo anterior, hacemos clic en el más y ya se nos abre los datos que nos va a pedir para crear un esquema de artículo. Nos pide igual un título, una descripción, unas keywords. Bien, nos pide diferente información y vamos a cerrar. Y bueno, pues existen diferentes plugins de esquema, de marcado de datos estructurados. Os he traído estos dos y bueno, pues podéis utilizar el que más os guste. Si conocéis otros, pues ya os digo, existen muchos. Si queréis utilizar alguno de pago, yo el que os recomiendo es RunMath, porque ya os digo que con la versión de pago vais a poder tener infinidad de esquema y con la versión gratuita van a estar limitados. Y si al principio del vídeo os decía que me gustaba más añadir el esquema con algún plugin que manualmente, es por la sencilla razón que con el plugin de RunMath o con el de Rich Snippet que veíamos antes, simplemente vamos a generar el esquema y ya va a aparecer, no lo vamos a tener que añadir manualmente. Cuidado con los plugins porque sí que hay alguno que genera el esquema, pero luego vamos a tener que añadirlo manualmente. Bueno, descargaos uno que os lo añada él solo, como por ejemplo el All-in-One Rich Snippet o que veíamos antes, o el RunMath, y simplemente tendréis que crearlo y él solo añadirá el Rich Snippet al código de nuestra URL. Esto del esquema, del marcado de datos y de los Rich Snippet parece algo muy antiguo en el SEO, pero es algo que está de actualidad y que sigue funcionando muy bien. Implementar el esquema o marcado de datos en nuestra página web nos va a ayudar mucho con el posicionamiento y, como os decía, va a aumentar de sobremanera las posibilidades de aparecer en el Rich Snippet de Google. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal porque así me ayudáis a seguir creando contenido. Activad la campanita de las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Dejadme un me gusta, cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios y ahí os leo y os respondo. Y os espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós!